Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Adelante Sierra, segundo programa del 2025, primer programa después de la nueva era Trump. Esperemos que sobrevivamos todos. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, Fernando, ¿qué tal estamos? Estás todavía afectado, ¿eh? Estoy peor, estoy peor. Estuve con antibiótico 3 días, vamos, me recetaron 3 días, mejoré y hoy me he tenido que ir ya al médico porque no remonto y va peor. Pero bueno, Bueno, esperemos que la próxima semana hay que cuando estar nos aquí, hay que cuidar el escuchemos espacio estés... y luego la semana que viene voy a intentar estar bien. Eso es, pues lo esperemos. Vamos a hablar, tratar hoy un tema que es complejo, un tema que es de actualidad porque en todos los ayuntamientos ha saltado por la subida de la tasa. Hablamos de pues, los residuos, la gestión de residuos y para ello contamos con Adolfo Rodríguez, Cito, un referente activista en la sierra, concejal de Podemos en Los Molinos, que a través también de su lucha ha sufrido represalias por parte del caciquismo. También activista Ecologistas en Acción, bueno, un gran referente clave en los últimos años en la Sierra del Guadarrama. Muy buena, Fito, ¿qué tal? Hola, buenos días, Fernando, Pablo, ¿qué tal? Bueno, demasiado, ¿no? Demasiado lo que has dicho, pero sí corregirte una cosa. No soy concejal en estos momentos, dejé de serlo en agosto porque nosotros mantenemos desde hace añales una sala costumbre que es la rotación en el puesto de concejal. Entonces, en agosto lo asumió un nuevo compañero, Fernando Cabrera, ¿no? Es cierto que además me presentaron hace poco al compa y se me ha pasado, pero bueno, es un gran referente y cualquier persona de los Molinos sabe que dónde estás y dónde está la política de izquierdas allí. Bueno, pues como he dicho, queremos hablar hoy de, pues, de los desafíos, la gestión de residuos en nuestra comarca. Un tema complejo que ha sido actualidad en muchos plenos del ayuntamiento, incluso plenos que se han aprobado en la última semana de diciembre, porque tienen que ajustar la tasa de basuras, que da la sensación que ha subido la tasa de basuras en los ayuntamientos de la zona. ¿Qué problema tenemos con los residuos actualmente, Fito? Bueno, aunque iremos al tema de la tasa, porque hay que debatirlo y porque es importante y porque además, como has venido a decir, nos ha despertado ante una pesadilla, que es el tema de las basuras. Y perdóname esta palabra, yo prefiero utilizar basura. Yo hace ya muchos años, en reuniones, en debates del Banco Mundial, empezaron a decir, estoy hablando hace 30 años o más, que la basura era un tesoro. Incluso eso se difundió. Y esto es parte de la complejidad y la complicidad que el sistema quiere establecer, que el problema no es la producción de basuras, sino que el problema está detrás, incluso que no es problema, porque de la basura se pueden sacar grandes residuos, ¿no? Entonces es lo primero yo creo que tendríamos que desmentir y yo creo que tenemos que utilizar el término que además usa la mayoría de la población, excepto la que haya pasado por un filtro de estos políticamente correctos, de no es basura, son residuos, que todos hemos pasado, ¿eh? No estoy metiéndome con nadie. La basura, la inmensa producción de basura que hay en este sistema capitalista y en el sistema en general también productivista, que no solo eso ha sido el capitalismo, es un problema gigantesco. Es una fuente de toxicidad enorme. Es decir, no solamente afea, hay gente que piensa afea, huele, no, es tóxica. Tóxica básicamente porque tiene una serie de componentes, plásticos, químicos, agregados, que están entrando en nuestro cuerpo, en el cuerpo de otros seres vivos, están entrando en las plantas. Es una fuente enorme de contaminación y de peligro para la persona, es decir, la basura es muy peligrosa. Se lo digan, por ejemplo, a la gente de Rivas o del entorno de Valdemingómez, ¿no? La cantidad de dioxinas que produce la incineración o la basura de por sí misma, y no digamos ya cuando se exporta esa basura a países del mundo empobrecido, ¿no? O del que se llamaba antes el tercer mundo, es un problema para la flora, la fauna, los arroyos, los ríos, los acuíferos, que están tremendamente contaminados, el mar, que empieza a tener un porcentaje tan significativo de plásticos que ha cambiado su composición. Y también es un problema todo el modelo y el sistema de gestión, su depósito controlado, que lo llaman, lo que antes decíamos, tirarlo al vertedero, la incineración, ya lo he comentado antes, es tremendo el problema que es, tendría que estar absolutamente prohibida, el transporte, que genera una enorme contaminación por sí mismo y también porque se escapan parte de las basuras en el transporte, el reciclaje es un problema terrible también, ya hablaremos si da tiempo también, de la falsa
apreciación que nos quiere hacer tener de que se recicla la basura, ¿no? Su conversión en combustible es también un problema enorme de emisión de CO2 y además provocan también un deterioro importante del paisaje urbano. Reciclaje ocupan espacios importantísimos en el territorio, que se lo digan a los habitantes de Pinto, de Colmenar Viejo, ¿no? Que tienen unos cementerios de residuos gigantescos, unos vertederos gigantescos o unos basureros, como deberíamos decir, ¿no? Eso de entrada, no sé si querías comentar alguna cosa sobre esta visión que puede parecer apocalíptica, pero porque lo es, ¿no? No, yo creo que lo explicabas muy bien, o sea, que la basura afecta en el medio ambiente, afecta también a la economía local, ¿no? De los propios ayuntamientos y de las empresas incluso. Sí, sí. Y bueno, y si queremos ir incluso más arriba de esta visión general que creo que es la que debemos tener presente, el enorme problema, vivimos en un modelo económico que necesita el crecimiento material continuo. Esto no es ni un tema de la ambición de Trump ni sus amigos, que la tienen, por supuesto, no es un tema de que no se preocupen, es un tema que hay un sistema que tiene que consumir, generar plusvalías continuamente, y entonces tiene que consumir sobre lo que tenemos, y lo único que tenemos es, decíamos, la Tierra, vamos a llamar la corteza terrestre y algunos espacios hacia el fondo del mar, ¿no? Y entonces este sistema, en los últimos 200 años, ha venido generando una enorme extracción, una producción gigantesca y una comercialización, y ha generado una continua producción de residuos y contaminaciones. La contaminación atmosférica también es un residuo, lo debíamos considerar, digamos, desde el punto de vista analítico así, no solamente lo que vemos sólido, los residuos sólidos urbanos, sino hay otros residuos que no vemos, pero a veces olemos y a veces no olemos, como el ozono troposférico, pero que contaminan, ¿no? Y este modelo económico productivista tiende al agotamiento de unos residuos materiales que son limitados y a un consumo gigantesco de energía y a una degradación de la producción. Hay gente que piensa, y ahí la palabra economía circular, que suena bonita, hace creer a mucha gente, y alguna gente se lo cree además, que es posible esa economía circular, es decir, que es posible que los residuos se vuelvan a incorporar en su totalidad o en una parte fundamental a la cadena productiva con tratamientos, etcétera. Esto aquí no nos, bueno, si queréis nos enrollamos, pero no nos podíamos enrollar a fondo hablando, por ejemplo, de la ley de la entropía. Es imposible, dijéramos, tiramos un huevo al suelo y luego lo reciclamos. ¿Cómo reciclaríamos, cómo convertiríamos lo que ha quedado mezclado con tierra, los trozos de cáscara de nuevo en un huevo? Eso requeriría una cantidad de energía, trabajo, que sería miles o millones de veces el coste de producción del huevo. La materia se degrada irreversiblemente. Ahí está la ley de la entropía que nos indica esto, que fue formulada por Georgios Roegen ya hace bastante tiempo, y los residuos es el destino de la producción. Lo único que podemos hacer es evitar que se produzcan muchos residuos, intentar que se produzcan los menos posibles e intentar que aquellos que son reciclables, que solo son una pequeña parte, se reciclen, ¿no? Pero básicamente lo que desde el espacio ecologista, desde Ecologistas de Nación, desde los movimientos sociales que más nos hemos preocupado por este tema, situamos el problema no tanto en la parte final, recogida de basura, tasa, que son importantes, ¿no? Reciclaje, transformación, reutilización, etcétera, sino en la parte primaria. Hay que evitar la producción de residuos. Y esto también enlaza con otro debate que es un debate fundamental en nuestro siglo, en el siglo XXI, que es si podemos seguir con el crecimiento. Algunos estamos convencidos que no vamos a seguir con el crecimiento, queramos o no, y que sería bueno pues hacer un decrecimiento, digamos, socialmente controlado y socialmente justo, o quizá quitando la palabra justo, que no sea injusto, ¿no? Que no el decrecimiento ese que se está produciendo y que se va a producir no recaiga sobre las clases trabajadoras y las clases populares, ¿no? Entonces, en el tema este de la basura, la clave sería situarlo en evitar la producción de basura. Y ahí estamos hablando de los envases, estamos hablando del plástico, que es un veneno para las personas, los niños, las niñas ya nacen con plástico en su cuerpo, está en el mar, está en la bebida. No solo
microplásticos de los que se ha investigado bastante, sino los nanoplásticos que penetran y que todavía están empezando a investigar qué efectos tienen en nuestro cuerpo los nanoplásticos. ¿Se sabe lo de los microplásticos? Son muchos, son hasta disruptores endocrinos, provocan un montón de problemas que estamos empezando a saber, pero de los nanoplásticos, que son más chiquitines, como su nombre indica, y que tienen mayor capacidad de penetración, todavía no lo sabemos, ¿no? Entonces, los plásticos, la obsolescencia programada de los vehículos, la obsolescencia programada de los equipos informáticos, de los teléfonos móviles, de todos los aparatos, pues debía ser el primer aspecto que se debía abordar. Y si queréis, pues esto es un ejemplo más también de cómo un modelo de crecimiento económico, un modelo crecentista, el modelo capitalista de crecimiento, que es el dominante en este momento, ha topado muy rápidamente a través de los residuos con los límites de la realidad física. Es decir, está topando en otros terrenos, combustibles, materias primas, incluso producción agrícola, suelos. Estamos a tope de consumo de suelo y de deterioro de suelo, pero los residuos, la basura, es uno de los efectos más visibles de este modelo de crecimiento imposible, ¿no? Sí, Ujú. yo lo he basado más en el consumismo y habrá que, interesante charla, por ejemplo, que podemos intentar en el futuro con Carlos Taibo, se ha Ajá. trabajado muchísimo en la propuesta del decrecimiento cero, que entiendo que tiene que ser una alternativa posible y útil para el futuro nuestro. Pablo, Sí, no, en fin, yo te quería comentar por casos concretos, casos locales donde haya habido una mala gestión, una mala praxis y qué transparencia suele haber de los municipios. Y si, bueno, yo te pediría, si tenemos casos de la comarca, pues centrarnos en ellos y si no, pues de lo que mejor lo conozcas. Sí, ahí iríamos, Ahora entenderás porque es para enlazar un poco también con lo que te quiero preguntar ahora a continuación. sí, ahí iríamos ya bajando al tema del negocio de la basura, porque además hay que considerarlo así, pero no, esto no es una forma de calificar política para agravar la visión de algo muy grave, sino que realmente en torno a la basura hay un enorme negocio y todos y todas creo que sabemos que cuando hay negocio hay mentira, ¿no? No creo que podamos hablar que un sistema basado en el marketing político y comercial pueda tener algo de verdad, ¿no? Entonces, concretamente, la mentira, la gran mentira empieza por la Comunidad de Madrid, donde hay una serie de obligaciones muy pacatas desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Ecologistas en Acción, de la Unión Europea, de reciclar, y luego entraríamos a la palabra reciclar y a qué se recicla y a las falsificaciones que hay detrás del tema de reciclado. Y en teoría este año, 2025, se tendría que reciclar un 55% de los residuos municipales. Según las cifras oficiales, se recicla aproximadamente un 35%. Y en las cifras oficiales están los datos que trasladan lo que ahora llaman SIG, Sistemas Integrados de Gestión, para entendernos, Ecovidrio, Ecoembes, que yo, bueno, que he asistido a algún debate donde había consejeros, viceconsejeros, alcaldes en la Comunidad de Madrid, el propio PP de la Comunidad de Madrid dijo en un debate que tuvimos, en uno de los debates que tuvimos, que no se creen los datos que traslada Ecobembes, Ecovidrio, ¿no? Y han salido informes muy recientes que dicen que es falso lo que nos dicen. Evidentemente, estos lobbies que monetizan el reciclaje, que a la vez tienen detrás a las empresas que están más interesadas, por ejemplo, en que no haya un sistema de devolución y retorno de envases de vidrio o de envases de aluminio, ¿no? De los botes, ¿no? Y estas empresas, estos lobbies, tienen interés en hacer ver que se recicla muchísimo, ¿no? Ya a nivel municipal, pues los ayuntamientos, a veces algunos son más transparentes, porque simplemente dicen, hemos llevado tantas toneladas a vertedero, Coembe nos dice esto, pero también los ayuntamientos pues esconden algunos temas de reciclaje y de producción de residuos y de disposición o de vertido de estos residuos, ¿no? Aunque yo creo que la mentira gorda está instalada básicamente en los sistemas integrales de gestión, Ecoembes, Ecovidrio y en todo el sistema de la Comunidad de Madrid, el vertido a vertederos y el secretismo que hay también en torno a los vertederos o a Valdemingómez, ¿no? Sabemos que recientemente ha entrado en vigor, bueno, recientemente, a partir de este año entró en vigor la ley que se aprobó en el 2022 Sí. de residuos y suelos contaminados.
Bueno, Fito, ¿cuál es tu impresión y cómo se está aplicando en los pueblos de la comarca, que lo conoces bien? Bueno, esta ley del 2022, yo sé que a lo mejor rompo un medio consenso que hay, pero no es nuestra ley. No, unos positivos, algunos, pero no es una ley que en absoluto incida en el tema central. Por ejemplo, esta ley que fue votada mayoritariamente y enumeraría los grupos políticos, aunque salgan sarpullidos, que la votaron favorablemente, pero que otros grupos no la votaron favorablemente, entre otras cosas, porque no incluye un solo párrafo en torno a la obsolescencia programada. Si hablamos de residuo, un párrafo en una ley que prohíba la obsolescencia programada, que es lo que planteamos. Segundo, que la considere un delito, porque lo es. Están utilizando materiales que no son sustituibles, están realizando un engaño a la población, nos están engañando con esos productos que nos vende. Solo eso reduciría en un porcentaje que no tenemos estimado, pero que sería muy grande la producción de residuos. Entonces, primero, no en nuestra ley, en ese sentido, porque no aborda el fondo, que es la producción de los residuos, y no va incluso a culpabilizar o a situar el problema en las familias y en las agrupaciones familiares. Es decir, somos nosotras y nosotras, que no digo que no lo tengamos que hacer, quienes tenemos que separar, quienes tenemos que tener 5, 6, 7, 8 espacios y contenidos en casa, contenedores en casa, para separar los diferentes tipos de residuos, que debemos hacerlo, yo entiendo y yo lo hago, ¿no? Que debemos hacerlo, el papel, las pilas, los residuos orgánicos, los residuos de envase, los residuos, si los hay también el resto, ¿no? Etcétera, el papel, el cartón, el plástico por separado, pero no inciden de nuevo en la producción. Y hay que recordar que nosotros y nosotras no somos los que producimos. Vamos a comprar y nos venden la inmensa mayoría de las cosas, aunque la ley dice que debería dedicarse un porcentaje de las superficies de los comercios medianos y supermercados a la venta a granel, pero al final nos vemos obligados a comprar la mayoría de las cosas envasadas y convertimos nuestra casa también en un depósito de envases, y esos envases los separamos o no y van a la basura, van a los vertederos, van a las incineradoras, van a producir combustible y generar una enorme contaminación. Entonces, esta ley no plantea ese tema fundamental, y luego incluso yo tuve ahí un cierto roce en una charla que di con Podemos, porque expliqué que era mentira un cartel que había sacado en su momento Unidas Podemos, diciendo que esta ley garantizaba el sistema de devolución y retorno de envases. Este sistema que hemos visto que está en vigor en algunos pueblos, en algunas zonas, sobre todo en Cataluña y en Centro Europa, donde hay máquinas donde tú depositas la lata y entonces o una serie de latas y te dan unos centavos, unos céntimos de euros, ¿no? Que viene bien, y también depositas los residuos de vidrio y entonces te los pagan, ¿no? Que es un sistema más acorde porque, entre otras cosas, esos residuos, sobre todo en este caso sí hablo de residuos, que son las botellas de vidrio, son susceptibles de varias utilizaciones, sobre todo si en la ley se normara, que no se norma, que esos residuos de vidrio deben ser para varios usos, porque aunque se puedan usar varias veces, por ejemplo, Fernando sabe mi afición por los temas de las fortificaciones de la Guerra Civil en la Sierra. Yo detecto cuando hay una fortificación cerca porque allí vivía gente, ¿no? Y entonces ves trozos de vidrio que son más del doble y hasta el triple de las actuales botellas de vidrio. Entonces, esta ley tampoco aprueba ese sistema. Habla de que si no cumplen con los plásticos se implantará un sistema, y dicen que se implantará, pero tampoco establece el sistema de retorno. Bien, no es nuestra ley, pero sí tiene algunos aspectos positivos, Pablo, que es lo que hacia donde tú llevabas la pregunta, o creo yo que llevabas la pregunta, ¿no? Y es que optando por un modelo que tiene su fuerza, que es tocarnos el bolsillo, aunque siempre se nos toca a los que no somos los culpables y a los que tenemos el bolsillo más vacío, ¿no? Pues esa ley establece un sistema obligatorio de pago en vertedero por parte de los ayuntamientos. Un sistema que antes era más barato
un sistema que además algunos ayuntamientos tenían subvenciones de la Comunidad de Madrid, no voy a entrar al detalle porque todo esto además varía cada año y en la Comunidad de Madrid acaba de sacar hace poco una orden donde varía lo que decía que se iba a financiar este año solo el 20% y al final ha dicho que el 30%, o sea, es un tema para otros espacios de debate. Y esa obligación de pagar viene unida a una segunda obligación que establece esta ley 7/2022 de residuos y suelo contaminados para una economía circular, etcétera, etcétera. Economía circular es un oxímoron, no hay circularidad posible, y que establece que los ayuntamientos tendrán que cobrar en la tasa de basuras el coste efectivo del servicio. Esto significa que si antes la inmensa mayoría de los ayuntamientos solo nos cobraban una parte de lo que realmente cuesta el servicio, y ahí también tendríamos que entrar en qué costes debían entrar y qué costes no entran, ¿no? Pues en estos momentos, a partir de abril de este año, otra cosa es que los ayuntamientos se han adelantado, también porque al pagar en vertedero unas tasas que son importantes y que deben ser importantes, porque los vertederos son muy caros, aparte de una desgracia enorme para los ayuntamientos que les pillan cerca, para la gente que vive cerca, una desgracia en todos los sentidos, ¿no? En el sentido estético, pero también en el sentido de salud, que es más importante todavía que la estética, ¿no? Pues los ayuntamientos han empezado a subir las tasas y a adaptarlas a esta ley, algunos haciendo gala de que es importante y otros pues diciendo que se trata de un tasazo de Pedro Sánchez, ¿no? Cuando todo esto tiene un soporte en unas directrices de la Unión Europea que estaban incumplidas en nuestro país, ¿no? Llega tarde y esto ha provocado, bueno, pues vale, pagamos más de tasas de basuras, mi pueblo, por ejemplo, han subido al triple, pero también la mayoría de los ayuntamientos, sobre todo los del PP, han optado por un reparto desigual de esa subida de las tasas, es decir, un reparto no progresivo. Es decir, subir un 20% a todos, o un 50, un 150%, un 100% a todos, a todas, no es un reparto equitativo, sino que es un reparto inequitativo, porque no es progresivo, porque no depende ni de la basura que produces, ni depende tampoco de los recursos que tengas, ¿no? Creo que da la sensación que los ayuntamientos, por lo menos en esta comarca, han dicho pagamos y no estudiamos otras alternativas. Por lo tanto, esto es seguir contaminando sin ningún tipo de reciclaje en ninguna de las fases, es pagar por seguir contaminar. Creo que la ley sí que habla de alternativas, sí que se han trabajado, por ejemplo, que puede haber bonificaciones, como decías tú, a sectores más desfavorecidos en el pago de la tasa, pero en la gran mayoría de ayuntamientos de la zona es paga todo el mundo por igual y miramos hacia otro lado, bueno, culpando en este caso en muchos ayuntamientos al gobierno central de la subida de la tasa. Sí, Eh, perdona, Fernando, sí. no, no, eso que sí hay alternativas incluso en la ley, que entiendo la polémica de la ley también por lo que tú decías, que sí hay alternativas también de no pagar tanto porque estás reciclando y estás ayudando a que esto sea más sostenible. Sí, en el juego político los ayuntamientos, fundamentalmente del PP Vox, pues se han hecho los nuevos, los sorprendidos con este tema. La ley es de 2022, estamos en el 2025, ¿no? Ya lo sabemos, es de abril del 2022, ¿no? Y en esa ley, y antes en las directivas de la Unión Europea que recoge esa ley, se establecía esto, y se establecía algo que tú has citado, que es el quien contamina paga, que, bueno, como todos los términos, pues tiene muchas lecturas, ¿no? A veces se interpreta con quien paga puede contaminar, y esa es la interpretación básicamente que hace el sistema, ¿no? Entonces los ayuntamientos no han puesto en estos años previos a la entrada en vigor de la tasa, que hay que recordar que aunque se ha aplicado desde hace incluso 2 años en algunos ayuntamientos, solo era obligatorio aplicar los costes a partir de abril de este año 2025. O sea que los ayuntamientos le echan la culpa al gobierno, pero por otro lado han dicho vamos a recaudar porque tenemos que pagar más. Y como tú decías o como insinuabas, los ayuntamientos, prácticamente ninguno, han hecho su trabajo previo para evitar que ese coste tengan que trasladarlo a los vecinos y las vecinas. Es decir, tú pagas más por los costes, pero los costes disminuyen sobre todo si disminuye un factor y es
la basura que tú llevas a vertedero, que es la peor. Esa basura, que tiene una tasa importante, que se viene cobrando desde hace 2 años. Por cierto, también esto es otro tema, perdonar que es colateral, pero es importante. Esa tasa no se la queda el gobierno. Esa tasa se la queda la Comunidad de Madrid. Y esa tasa la lleva cobrando la Comunidad de Madrid desde enero del año pasado, desde enero de 2024. Y yo hasta ahora, que buceo de vez en cuando en el tema, no he visto que la Comunidad de Madrid haya revertido esa tasa a los ayuntamientos. Son bastantes millones de euros lo que ha recibido la Comunidad de Madrid del gobierno que cobra la tasa, ¿no? Y debía ser, o planteamos que debía ser, para favorecer medidas que impidan la generación y el traslado de basura a vertederos. Es decir, por todos lados se ha hecho demagogia política, se ha convertido el tema, se ha querido convertir el tema en un ataque al gobierno, como que no hay otros motivos para atacar al gobierno, que para mí hay bastantes, ¿no? Y se ha convertido también en un debate contra ese ecologismo que nos cobra, que nos quieren saquear y nos quieren hacer que paguemos cuando no pasa nada por los vertidos, ¿no? Entonces, no se ha hecho nada y además los ayuntamientos se han abonado a ese, bueno, pues vale, no tengo punto limpio, vale, no tengo puesta en marcha, que es obligatorio para absolutamente todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la recogida de lo que llamamos la fracción orgánica. Hay muchísimos ayuntamientos, la gran mayoría de los ayuntamientos de la Sierra, que no recogen la fracción orgánica, están obligados por ley. Pero de nuevo volvemos a la ley. La ley te obliga a recoger la fracción orgánica, pero no dice qué pasa si no la recoges, no te sanciona. Es decir, yo como ciudadano, si aparco en un sitio donde está prohibido, me sancionan, ¿no? Si tiro basura por la ventana de mi casa a la calle, me sancionan. Pero si un ayuntamiento incumple una obligación legal en un tema tan importante como este, no le sancionan, simplemente queda ahí. Los ayuntamientos podían haber enfocado todo este tema de la tasa hacia producir menos basuras, hacia poner puntos limpios en los pueblos, hacia poner puntos limpios, digamos, más desarrollados que los actuales, porque también los puntos limpios son obligatorios desde hace bastantes años en todos los pueblos, ¿no? Pero sobre todo a desarrollar el reciclaje de la masa orgánica domiciliar, que ahí sí que hay un reciclaje más interesante, porque otra cosa, no sé si cuando dobláis un tetrabric y lo metéis en un cubo de basura, os imagináis que hay que quitar el cartón, que hay que quitar el plástico para sacar una fina laminita metálica, ¿no? Mucha gente no nos creemos que se reciclen los tetrabricks, ¿no? Igual que cuando echamos el vidrio en el huevo del vidrio y oímos que se rompe una botella que está perfectamente construida y que es perfectamente uso y que luego ese vidrio lo funden y, por ejemplo, no nos dicen que el vidrio tiene un número de fundidos que llega a los 3 o 4 o 5, ¿no? Y más allá, ese vidrio supuestamente reciclado vuelve a acabar en vertedero. Entonces, digamos, ahí viene la conspiración desde unos gobiernos que hacen unas leyes insuficientes, que encima nos las venden como un gran producto ecologista, unos ayuntamientos que viven metidos, algunos en el negacionismo, otros en el debate político más rastrero y que no ponen soluciones, y también una parte importante de la población que está concienciada o que estamos concienciados con este asunto, que hacemos esfuerzos básicamente, porque el principal esfuerzo lo hacemos nosotros y nosotras en nuestras casas, con la separación, no el reciclado. Nosotros no reciclamos, a no ser que reutilicemos, y los ayuntamientos, mientras tanto, pues van dando patadas adelante. Y detrás hay otro elemento que ha salido colateralmente, pero que es clave, y es que en Madrid los vertederos están absolutamente saturados. Se está abriendo el quinto vaso, lo llaman así para no llamar el quinto hoyo, que luego suele crecer 30 o 40 metros hacia arriba, además de los que tenga por abajo. Podríamos hablar de la situación de Pinto, que tiene el que algunos dicen que es el vertedero más grande de Europa, y yo ese dato no lo puedo reafirmar, pero sí sabemos que es el vertedero más grande de España, donde se vierte la basura en Pinto de más de 1,5 millones de habitantes, ¿no? Y tenemos Valdemín-Gómez en Madrid como unos ejemplos. Es decir, como en otros muchos temas relacionados con la problemática ecológica que aborda este ciclo y este siglo, pues tanto desde los espacios políticos institucionales como no institucionales se está mirando hacia otro lado y se están buscando paliativos, ¿no?
y bueno, pues llega un momento, pues probablemente hubo paliativos hace algunos decenios para abordar estos temas, pero en este momento no hay paliativos, hay que abordar el tema de fondo, ¿no? Sí, o sea, habéis hablado hoy mismo, pero también en documentos de propuestas que pueden ser interesantes. Se ha hablado hoy mismo de la fracción orgánica, de los puntos limpios, de intentar que sean sitios funcionales y accesibles, que en muchos casos ahora están en polígonos inaccesibles muchas veces para muchos vecinos y vecinas. También alargar la vida útil de los productos que estamos comprando y todo esto. ¿Qué pueden hacer también los ayuntamientos? Porque he leído también, hay, hay propuestas donde los ayuntamientos tengan la obligatoriedad de la compra a granel, por ejemplo, de intentar también incentivar que los supermercados cumplan la obligación de destinar ese 20% de su superficie a productos sin embalaje. Los ayuntamientos pueden hacer esto y entiendo que no lo están haciendo, sobre todo en la comarca, ¿no? Y otra pregunta ya para aprovechar. También sobre los contratos con las empresas privadas del servicio de basuras, que tristemente aquí en la comarca creo que todos están privatizados. Que hubo una oportunidad perdida, sobre todo en la legislatura 15-19, de poder trabajar en la municipalización de esos servicios. Ante los servicios privatizados, ¿se puede también exigir en los contratos, que imagino que se van a empezar a renovar en los próximos años, en los pliegos de condiciones, a que empiecen a asumir responsabilidad también estas empresas? Sí, los ayuntamientos podríamos hacer muchísimo, muchísimo más de lo que hacen o hacemos, ¿no? Principalmente esto, incentivar la separación, facilitar la reutilización, por ejemplo, pequeñas iniciativas que se hicieron en algunos ayuntamientos progresistas, que luego cuando llegó la ola de los ayuntamientos reaccionarios, los iba a llamar conservadores, creo que les haría un favor si les llamo conservadores, más hablando de este tema, eh, que por ejemplo los mercadillos de trueque, ¿no? Podrían también, como tú has dicho, pues vigilar, porque en este caso ni siquiera es implantar, sino vigilar lo que establece la ley sobre el porcentaje de superficie que tiene que dedicar los comercios a venta a granel, ¿no? Podrían incluso, yo te pongo un ejemplo que intentamos pelear en mi pueblo, en Los Molinos, pues que hace ya casi 15, 18 años, ¿no? Y es que planteamos, por ejemplo, que el único gran supermercado que aquí tenemos, que ha ido cambiando de propietarios, tuviera la obligación de tener después de las cajas contenedores para que las personas que nos vemos obligados a comprar cosas que ya están embaladas pudiéramos llevar nuestros tuppers o bueno, nuestros recipientes, nuestras tarteras, ¿no? Y deshacernos allí de los residuos, de tal forma que no los lleváramos a nuestra casa, incrementando pues el uso en unos espacios de nuestra casa, más luego el llevarlos a los contenedores de nuestra calle o de la cercanía, sino que fuera el propio comercio en una economía circular, digamos, con bastante mala leche, ya que tú decides empaquetar y además me cobran normalmente el peso del empaquetado como chuletas de cordero, ¿no? Pues que yo te pueda dejar allí el por spam, el plástico o incluso el vidrio, si quiero dejarlo, de lo que tú me vendes envasado, que considero que no es necesario envasar, ¿no? Y esto se podía extender a todos los comercios, lo planteamos que todos los comercios con diferente tipo de tamaño también deberían de tener un pequeño recipiente para que nos pudiéramos deshacer allí de lo que no queremos. Es una forma de decir, vale, yo envaso, yo empaco, yo exagero el empaquetamiento, yo compro productos previamente empaquetados y ahora esa basura entra en mi contenedor, ocupa mi espacio comercial y además de ocupar mi espacio comercial como a los grandes productores de basuras se puede, se debería cobrarles por la basura que producen, ahora se produce una subvención inversa. Es decir, los domicilios estamos subvencionando a bares, restaurantes y grandes centros comerciales, ¿no? Que no se les cobra estrictamente. Se les podría hacer, esto sería también enrollarse en temas jurídicos, pero como la tasa de basura, la ley dice que es de recepción obligatoria, a estos centros se les podría obligar a pagar una tasa de basura y además a encargarse, y se les obliga en algunos aspectos, del 100% de la producción de sus residuos. O si el ayuntamiento es quien
se encarga de la recolección y el tratamiento o el traslado de sus residuos, cobrarle una tasa que estuviera muy por encima de los costes. Porque cobrar por los costes es cobrar por el total de los costes del servicio, no por el coste de cada una de las personas que lo producimos, aunque la ley, que es muy mala también en su redacción legal, la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, dice que habrá que tender a cobrar por la producción de residuos. Pero claro, ¿quién produce el residuo? Yo que me veo obligado a comprar un producto que viene empaquetado, cuando me gustaría llevármelo sin el paquete, sin el por spam, sin el cartón, o la empresa y la cadena de producción que hace del empaque, además que es un elemento de marketing, ¿no? Estupendo, y además que lo consideran fundamental, hacer del empaque una imagen y además un tema de facilitar su traslado para ellos, para reducir costes, pero luego nos los vuelca a todos y nos los vuelca también en el servicio de recogida, en el servicio de transporte, en los vertederos, ¿no? O sea, infinitas cosas se podrían hacer. Zonas de compostaje comunitario, por ejemplo, en los colegios, en los parques, en los comedores escolares, en las cercanías de determinadas urbanizaciones. Incentivar, y eso lo permite perfectamente, y lo están haciendo algunos ayuntamientos, el compostaje y el autorreciclaje o el no depósito de basuras con unas rebajas de las tasas. Voy a poner un ejemplo personal, pero lo pongo solo porque lo puedo justificar, ¿no? Yo en mi patio tengo 3 cajones de compostaje hechos con ladrillo, o sea, muy sencillos, ¿no? Y yo no saco ni una sola hoja a las sacas de recogida de residuos de poda que funcionan en mi ayuntamiento, que es carísimo porque tienen que venir con un camión especializado para recogerlos un día, un par de días a la semana, que además muchísima gente considera que es menos importante andar que ir en coche, y entonces en vez de ponerlos junto al borde de la acera, los pone en la acera, ¿no? Bueno, pues yo no produzco ni una sola rama, pero pago lo mismo en mi tasa que si produjera, como yo he visto, y esto puede parecer una exageración, un chalet de las cercanías de donde yo vivo, un día pasé y tenía 12 sacas de estas industriales de residuos, porque había hecho una gigantesca poda, ¿no? Entonces, algunos de estos elementos para incentivar la no producción de residuos y la reutilización, los mercadillos de trueque, de intercambio, los puntos libres amables, tú decías que están en sitios escondidos, Fernando, hablabas en los polígonos industriales, a veces con horarios que no corresponden a los horarios de la mayoría de la gente, a veces con un trato regular y, por ejemplo, en algunos otros países, incluso en algunos territorios, por ejemplo, en el Estado español, en algunos municipios de Cataluña, los puntos limpios están convertidos en un sitio, repito la palabra, amable, es decir, en un sitio incluso donde te remuneran lo que llevas. Aquí, en otros puntos limpios, tú llegan ahí y te dicen, sí, tira eso para allá y eso para allá, y ya está, entonces tú te tienes que hacer cargo. En otro sitio te dan vales que pueden ser en dinero, pueden ser para actividades culturales, por llevar las cosas al punto limpio. Más aún, el punto limpio está perfectamente organizado para que gente vaya a llevarse cosas del punto limpio porque las necesitan, porque están nuevas, porque no hay que machacarlas, porque hay ordenadores que se tiran y son perfectamente utilizables, ¿no? Para la mayoría de las cosas que hace la mayoría, hacemos la mayoría de la gente en un ordenador, ¿no? Entonces, todo ese sistema, claro, es más fácil decir, es la tasa de Pedro Sánchez, o es más fácil también decir, es que es terrible lo de los residuos, que lo es, y por lo tanto hay que pagar más, ¿no? Y quedarse en eso, ¿no? Simplemente. O sea, necesitamos no solo una revolución en el sentido más amplio y más clásico del término, sino también una revolución de pensamiento de qué siglo y qué vida nos toca heredar después de 200 años de orgía productivista capitalista y qué modelo de vida tenemos que construir a toda velocidad, porque incluso ya vamos con decenios de retraso. Sí, Fito, una pregunta. ¿Cómo no? Con este escenario que estás planteando, ¿hay en algún pueblo de la zona que se está haciendo menos mal que en otros y que podamos mirarlos? Pues hubo un ejemplo interesante. Digo hubo porque ha quedado un poco congelado por el nuevo gobierno de PPOs en el Valo Cerceda-Mata El Pino, ¿no? Incluso en alguna universidad socioambiental lo utilizamos y dedicamos todo un día con visitas a ese sistema
que incluía también un tema que es muy controvertido y es la recogida de residuo orgánico. Y ahora, perdóname, aprovechando la pregunta, como dicen en la radio, no, gracias por la pregunta, ¿no? Muy interesante. La mayor cantidad de basura que producimos es la orgánica. Tenemos la percepción diferente porque los envases lo ocupan mucho, pero la basura se mide por peso, porque el volumen en los camiones se compacta y al final lo que en nuestra casa es una bolsa gordota se queda en nada, ¿no? Y el mayor peso, podría daros los porcentajes, pero más del 50% es basura orgánica. Pero la basura orgánica sí que se puede reciclar de manera sencilla, pero hay un conflicto importante y es cómo se recoge. Por dos lados, porque tiene que recogerse frecuentemente, sobre todo en verano. En invierno pues no huele tanto, ¿no? No produce una contaminación tan importante como en verano con el calor. Pero claro, también tiene que ser, digamos, bastante pura. Es decir, en los plásticos tú puedes retirar una lata de metal y sigues reciclando el plástico en algunos de los sitios de reciclaje, ¿no? La basura orgánica, si tiene mezclado cristales, si tiene mezclado pintura, si tiene mezclado plásticos, la inutiliza, porque eso no puede ir luego a un huerto, no puede ir a convertirse en algo que va a alimentar plantas, ¿no? Y entonces, suena también mal, pero es importante la vigilancia. Es decir, que de alguna forma todas las personas que depositamos en los pueblos donde lo haya, en mi pueblo todavía no lo hay, un contenedor o bolsas para residuos orgánicos, sepamos que en algún momento se nos puede revisar. Y entonces hay básicamente dos sistemas para esto. Uno es el sistema que le encanta al PP. Yo cuando estuve en uno de los encuentros estos sobre residuos, pues parecía que la basura era una bendición, porque nos iba a permitir, gracias a la tecnología, incluso algunos llegó a decir, gracias a la inteligencia artificial, un gran negocio. Y estaban allí los de los negocios millonarios de la basura diciendo, sí, sí, estamos inventando unos sistemas, unos contenedores que llamamos inteligentes, que ya están instalados en algunos sitios, donde al vecino o a la vecina se le entrega una tarjeta. Con esa tarjeta puede abrir el contenedor y se pesa su basura y en determinados casos se podría identificar su bolsa. Ese es un sistema que están haciendo algunos ayuntamientos. Y el otro, el más clásico, el que motivó, por ejemplo, que Bildu acabará perdiendo la Diputación Foral de Guipúzcoa, ¿no? Que es los ganchos en las calles. Que a alguna gente le parece horrible, pero es un sistema mucho más barato que los contenedores inteligentes, un sistema donde cada persona, cada casa tiene un gancho. Por ejemplo, es lo que se empezó a hacer en el Bou Cerceda Matalpino, en dos colonias, ¿no? En dos zonas, en una de ellas de pequeños sales y calles estrechas, donde además no entraba el camión de la basura, pero sí un pequeño camión para recoger las bolsas a mano, ¿no? En la puerta de las casas había un gancho muy bonito, por cierto, de diseño, parecía una pequeña escultura, donde determinadas horas se colgaba la bolsa de basura, ¿no? Y en otras zonas se establecieron percheros comunes identificados por cada casa, ¿no? El PP no le gusta este último sistema porque además le recuerda la campaña que hizo en Euskadi contra este sistema que puso en marcha Bildu en bastantes ayuntamientos de esa zona y lo impulsaba la Diputación Foral y se optan más por los contenedores inteligentes que son carísimos, que generan además un montón de problemas. Me he olvidado la tarjeta, dejo la bolsa en el suelo. Este contenedor lo abro yo por mis narices, ¿no? Y que además también pues, suponen un control de las personas, ¿no? Entonces en el Bualo se hizo esto, ahora ha quedado totalmente congelado, incluso en un momento lo suspendieron porque dijeron que iban a repensarse el sistema y tal. No sé si sigue funcionando la producción de compost en los colegios, donde incluso tenían gallineros, donde las madres y los padres con esas gallinas alimentadas con los residuos alimentarios del propio comedor escolar y con un huerto escolar alimentado también con el compost que se hacía, podían ir a recoger libremente, era muy bonito llegar allí y entrar y podían recoger huevos y llevárselos a su casa, ¿no? Sin ningún control, sin rellenar ningún documento, ¿no? Pero en general hay pocos ejemplos interesantes de recogida de basura. Yo en la Comunidad de Madrid no conozco ningún pueblo que merezca ni siquiera un aprobado,
Sí sé que en Cataluña, y lo he conocido porque lo he leído, y en Euskadi hay algunos ejemplos que podrían ser de los más destacables, y en su momento lo fue el Boalo Cerceda Mata-Alpino. Y perdonadme que meta ahí una cuña, puesto en marcha por un alcalde del PSOE que iba de ecologista y básicamente iba de especulador. Ya no es alcalde, ni siquiera es del PSOE. Habrá que hablar un día de Bocema, que además el pasado domingo hubo una marcha muy interesante sobre la especulación que está acechando a esa zona. ¿Y qué se puede hacer individualmente? Tengo que organizarse en colectivos que defiendan esto es importante, como en Ecologistas en Acción, pero ¿qué se puede hacer más a nivel individual para luchar contra este sistema? Puede ser mucho más global, pero sobre todo el tema de la gestión de la basura. Hombre, a estricto nivel individual, familiar, yo creo que hay que separar, pero también hay que vigilar que el ayuntamiento cumpla, por ejemplo, al ayuntamiento y los SIG, los ecoembes, los ecovidrio, los del cartón, ¿no? Que los contenedores estén vacíos, o sea, no los vacían más porque son negocios. Y entonces, claro, tú llegas y te encuentras el contenedor del cartón y el papel absolutamente hasta arriba y con papel y cartón alrededor, que además el ayuntamiento te puede multar. O te encuentras el del vidrio lleno o te encuentras el contenedor amarillo también lleno. Entonces, hacer en casa la separación. También podemos optar por no comprar envasados, podemos optar también por intentar, y eso se puede hacer, no intentar, perdón, se puede hacer, y eso sí lo establece la ley, ir a comprar con nuestros recipientes, antes he dicho tupper, nuestras tarteras, vamos a decir, nuestros recipientes fundamentalmente de vidrio, no solo porque es menos contaminante que el plástico, ¿no? Sino también porque el plástico es un veneno, ¿no? Y podemos ir a la tienda cuando vayamos a comprar cualquier cosa, carne y pescado, y decir, no, gracias, gracias, no me lo embale, no me lo ponga en el por spam con el plástico, no me lo meta en esa bandejita de plástico, póngame el tupper. Y están obligados los comercios a hacerlos. Eso sí lo establece la ley, pero esto está menos popularmente conocido, ¿no? Podemos insistir y poner hojas de reclamación en los supermercados cuando no tengan un espacio para venta a granel. Podemos poner quejas sistemáticamente al ayuntamiento y también para que el ayuntamiento presione a Ecoembes, Ecovidrio, el cartón, etcétera, porque los contenedores no estaban llenos. Y podemos, y al paso siguiente, claro, es organizarnos, tener presencia en los ayuntamientos e intentar presionar para que haya una ordenanza de basuras que no solo contemple una tasa de basuras que sea según el coste, lo digo también porque algunos ayuntamientos no están metiendo los costes, todos los costes. Y lo digo también porque la ley, esa ley que no es la nuestra, la de 2022, la 7, la de residuos y suelos contaminados, economía circular, muy bonito en los nombres, la ley no establece un catálogo o un reglamento de los costes que se deben incluir. Entonces, me consta que la mayoría de los ayuntamientos no están incluyendo algunos costes, como por ejemplo el coste de la limpieza de las vías, de las calles del ayuntamiento que debían incluirlo en los residuos, ¿no? Entonces, podríamos organizarnos y, por supuesto, optar en las elecciones municipales, ganar los ayuntamientos o presionar para que haya una ordenanza que recoja todos estos aspectos, para que haya debates ciudadanos. Yo, cuando a veces me dicen concienciar, yo miro a los concejales, a las concejalas que dicen concienciar y digo, y pienso para adentro, se lo digo, ¿tú de qué vas a concienciar si no estás concienciado, ¿no? Si eres, por ejemplo, un negacionista de todo lo que está pasando, ¿no? Y podríamos, pues eso, impulsar cambios también en este terreno en la normativa municipal y unas tasas que sean progresivas y que vayan fundamentalmente a los primeros productores de residuos, a los que venden embalado, a los que venden con envases exagerados, a los que envasan hasta cosas nimias, ¿no? Hasta 3 pimientos te los dan envasados, ¿no? Uno de cada color, sí, pero 3 pimientos envasados. Pues quedan algunas cosas en el tintero, lo intentaremos traerte en otra ocasión. Muchas gracias, Fito, por lo que hemos hablado de este gran problema, el problema de las basuras, que es un negocio para algunos y algunas, sobre todo que es un gran problema para el presente y para el futuro.
Muchas gracias, Fito, por Muchas acompañarnos en gracias, el Fito. episodio de Muchas hoy. gracias a vosotros por este micrófono, ¿no? Y poder Sí. difundir estas cosas. Y Pablo, bueno, pues nada, nos vemos la próxima semana. Recupérate. Suerte, Pablo. Nos Suerte, vemos, gracias. Un Fernando. Chao. abrazo. Hasta Chao. luego. Chao, abrazo.